Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko ona. De mercados, de movimientos humanos, de todo el gasto en armas, todo lo que hemos venido hablando estos días con las fotoperiodistas, con Jordi, y hoy con la conferencia en la que podremos escucharle a él solo, ¿no? Jordi es un investigador, sobre todo, ¿verdad? Creo que es lo que más te define. Es una de las voces más críticas y más autorizadas para reflexionar sobre el comercio y el tráfico de armas, la financiación y el gasto militar, empresas militares, relaciones entre militarismo y medio ambiente o los foros sociales mundiales. Temáticas a las que ha dedicado buena parte de su formación académica, su trayectoria profesional. Parte pudimos escucharte hoy y, desde luego, ayer y hoy podremos ya escucharte toda la conferencia, ¿no? Es coordinador del Centro de Estudios por la Paz de LAS, entidad que realiza una labor de investigación, información y sensibilización profunda y necesaria sobre el mundo armamentístico nacional e internacional. Es doctor en paz. Esto yo creo que es lo que más me gusta del currículum, leerlo, ¿no? Es doctor en paz, conflictos y desarrollo por la Cátedra UNESCO por la Paz de la Universidad Jaume I. Es economista e investigador sobre cultura de paz, desarme y economía de la defensa. Es coordinador del Centro de Estudios por la Paz de LAS. Ha trabajado como coordinador también de proyectos humanitarios en muchos países, en Liberia, en Costa de Marfil, en Mauritania, en Uganda, en Zambia, la República Democrática del Congo, Nigeria, República Centroafricana, ¿no? Es profesor universitario de Relaciones Internacionales, de Conflictos Armados, Economía de Defensa y Cooperación en varias universidades y es miembro de la Junta Internacional, ¿no? También blog, ¿vale? Dirige el blog diario de un altermundista. Ya no funciona o ya no lo diriges, ya no. Ya no tengo tiempo. Ya no tienes tiempo. Tengo niños. Bueno, también. Y no os voy a contar más porque serían muchas publicaciones, blogs, que yo creo que en el diálogo con él podemos charlar. Creo que lo que viene ahora es que podamos escucharte largo y tendido en esta conferencia y que podamos luego tener un tiempo para preguntas y para diálogo. Así es que muchas gracias, Jordi. Muchas gracias por la presentación. Digo, sí, ya no escribo en blogs porque tengo 2 niños pequeños y, en fin, se acabó el tiempo para esto y para muchas otras cosas. Pero bueno, aún así, aquí estamos. Bueno, muchas gracias por venir. A mí la verdad que me sabe un poco mal porque estaba un poco poniendo la lista de todo lo que creo que tenemos que hablar y no hay buenas noticias. Y vamos a salir de aquí un poco, en fin, con la moral baja. Aunque al final alguna victoria hay, algún detallito. Pero es verdad que esto es una foto de una de las partes más deprimentes de nuestra sociedad. Y bueno, bien está saberlo, ¿no? Es bueno que lo identifiquemos, que también seamos capaces de no ser manipulados con respecto a las cuestiones de defensa y de seguridad por los expertos que habitualmente son militares, y tener un discurso alternativo, ¿no? Un discurso, una propuesta diferente, que es lo que intentamos hacer, una propuesta diferente de seguridad basada en la cultura de paz, que probablemente haría que el mundo fuera bastante diferente. Así que nada, vamos un poco al contenido. La idea es hacer un repaso empezando por el comercio de armas, un repaso a cómo funciona lo que llamamos el ciclo económico-militar o el ciclo armamentista y
Esto es un concepto que acuñó, y este año yo creo que lo recordaremos mucho y muchos años más, pero bueno, este año siempre nos viene a la memoria nuestro querido Arcadio Oliveres, que es un poco quien, como economista, yo también como economista, nos marcó esta teoría, esta manera de explicar lo que de una manera más sencilla sería el negocio de las armas. También se podría decir así. Pero es un ciclo que es bueno explicarlo como tal. Así que la primera pregunta es, ¿hay comercio de armas? Ahora veremos el comercio de armas que hay. Pero es bueno empezar entendiendo cómo funciona. El comercio de armas funciona en principio como cualquier otro comercio. Hay empresas de armas, en el País Vasco hay bastantes, como bien sabéis, luego veremos algunas de ellas. Y el comercio de armas funciona como que estas empresas, pues SAPA, ITP, Sener, la que sea, promociona sus productos en Internet, tiene representantes que van a visitar a sus clientes, que son ministerios de defensa, que son ejércitos de otros países o del Estado español, y van a ferias de armas donde se encuentran con los clientes y allá pues llegan a acuerdos. Y le dice el cliente, oye, me gustan tus rifles, quiero comprar 300. Y dice, pues venga. Y firman un primer acuerdo, no sé cómo se llamará, ¿no? Pero un primer contrato para esta operación, bien sea con el ejército, con el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí o con el Ministerio de Defensa de cualquier otro país. Suelen ser ejércitos, ¿no? y ministerios de defensa quienes cierran estos contratos, o gobiernos. Pero la empresa no puede venderlo, tiene que pedir permiso al gobierno. Y el gobierno recibe cada cierto tiempo demandas de licencias de exportación de material de defensa y doble uso, es el nombre técnico que tiene, y allí decide el gobierno con unos funcionarios y en lo que se llama la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso, una junta interministerial en la que participan representantes del Ministerio de Comercio. De hecho, la Secretaría está en el Ministerio de Comercio, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Exteriores, del Ministerio de varios ministerios y luego personal técnico gubernamental, funcionarios del gobierno. Y en esta junta repasan cada una de las licencias e intentan cogen la ley y según la ley y la licencia que tienen al lado lo aplican, hacen una interpretación de esta ley. Legislación, así como introducción, tenemos una legislación española del año 97, coincidiendo con la Código de Conducta de la Unión Europea del mismo año y después legislación evolucionada con la Posición Común 2008 y después actualizado con el Tratado Internacional de Comercio de Armas, que tampoco suponían grandes cambios para quienes aplicábamos ya la legislación europea, que la española es la misma en este sentido. Y bueno, es lo que llamamos la legislación para el control de armas, ¿no? Que la pregunta ¿es posible controlar el comercio de armas? Esta legislación tiene sobre todo unos criterios, 8 criterios, y de estos hay 2 que llaman más la atención, que son los que tienen que estas personas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso tienen que mirar si cumple cada una de las demandas de licencia de exportación, que al final es si lo cumple el país de destino. Entre estos criterios, un criterio de ellos es que en el país de destino no se vulneren los derechos humanos, digamos, uno relacionado con los derechos humanos, y otro criterio es relacionado con que el país de destino no esté en conflicto armado. Estos son los 2 más llamativos y en los que dedicamos más atención, que como lo explicaba ayer un poquito. Pero cuando llega a estas licencias, en esta junta se decide si se da la licencia o no. Se pueden denegar las licencias. Ahora veremos a quién vende armas España, pero recordad, no puede vender armas ni a países que están en conflicto armado, según lo que pone aquí,
está escrito sobre papel, y no puede vender armas a países donde se vulneren los derechos humanos. Y también hay otro criterio que es donde afecte a la seguridad regional, por ejemplo. En el informe que hace el Gobierno, la ley española, lo más positivo que tiene, yo creo, es que obliga a que haya un informe semestral y luego un informe anual de las exportaciones de armas españolas. Este informe lo hace la Secretaría de Comercio y llega al Parlamento y se habla en Comisión de Defensa. Y nosotros lo vemos y hacemos un informe crítico sobre este informe. La información que aquí aparece, que no es poca, pero todavía falta mucha, en esta información siempre aparece un cuadrito al final, que a veces se nos olvida, que son las denegaciones de licencias. Os puedo decir que llevo 15 años trabajando en este tema y en los informes anuales probablemente no haya más de 2 o 3 denegaciones de licencias cada año, y autorizaciones hay 1000 y más también. O sea que digamos que denega poco, la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso. Pero veamos a dónde exportamos armas. Aquí tenéis un gráfico simplemente para ver la evolución de la exportación del material de defensa mundial. El de arriba es el del material de defensa mundial. Estos no son valores en cuanto a ninguna moneda, sino que son datos en un cálculo que hace el Instituto de Referencia en este sentido, que es el SIPRI, Instituto de Estocolmo de Paz. Y bueno, como veis, la evolución se mantiene bastante estable en una cifra con un poquito cíclica, en una cifra X, que no significa ni dólares, ni euros, ni nada así. Bueno, es para ver, sobre todo es un cálculo para ver si sube o baja de un año a otro. Abajo tenemos el gráfico de las exportaciones españolas, las realizadas, cada año. Como veis, y esto lo repetimos constantemente, España en una década se ha convertido de ser un país, bueno, con un nivel relativamente mediano, bajo, de exportación de armas, a ser uno de los líderes exportadores de armas del mundo. Y esto es porque ha multiplicado por 4 sus exportaciones. España de vender unos 1.000 millones al año, vende ahora, de una manera constante, unos 4.000. Y esto no se consigue de cualquier manera. Esto no es casual. O sea, la industria española, digamos, que de golpe no se ha convertido en la industria de armas más competitiva y más avanzada del mundo. Aquí hay trabajo de fondo y una apuesta política para que esto sea así. En esta gráfica también podemos ver la evolución de 2 parámetros, en el caso español. La columna que está con un color más claro son lo que se llaman las autorizaciones que se hacen cada año. Cada año llega este montón de licencias para autorizar y se autorizan. Pero, por ejemplo, si tienes que fabricar tanques, tienes que fabricar aviones de combate, tienes que fabricar buques de guerra, estos son proyectos que se comienza la fabricación y se van entregando a lo largo de varios años, incluso de una década puede llegar a producirse el final del contrato. Y digamos que se autoriza en un año, que es la firma de la autorización, se va fabricando hasta que se entrega, y es cuando aparece en la columna de al lado, en la de las realizadas ese año. Hay algunas autorizaciones que no acaban realizándose, pero las autorizaciones, digamos que serían sobre todo ese impulso, esa voluntad política de animar el negocio, el comercio de armas, la exportación de armas en este sentido. Aquí, si pensamos un poco en quién había en el Ministerio de Defensa en cada uno de los momentos, es algo que es interesante, es una pregunta típica que se suele hacer. Dice, oye, ¿hay alguna diferencia entre un gobierno u otro en la exportación de armas? Bueno, pues vamos a ver aquí qué sale. Veis que en el 2015 hay un pico de autorizaciones importante. Y en el 2017 ya no es que sea importante, es que es una cosa que llamó la atención a cualquiera. Digamos que ahí se autorizaron. Pues el 2017 fue el último periodo en el que el ministro Pedro Morenés estaba en el Ministerio de Defensa,
en el que ya se veía el final de su mandato y, como bien sabéis, Pedro Morenés es una persona vinculada a la industria armamentista por su familia y por sí mismo, ha tenido cargos en la industria de armas vasca hasta que fue ministro de Defensa y, además, cuando dejó de ser ministro de Defensa, lo enviaron a Estados Unidos a ser embajador en Estados Unidos, donde continuó, digamos, con estas actividades. El ministro Morenés firmó en un año más de 20.000 millones en licencias de exportación para dejar el camino preparado para los próximos años. Esas firmas son trabajo para las empresas y negocio para 4, 5, 6, 7, 8 años. Pensábamos que esto ya no iba a pasar más, pero la sorpresa nos la llevamos con el último informe de exportación de armas de este mismo año, del 2020, cuando con la ministra Margarita Robles ha superado incluso a Pedro Morenés y ha firmado todavía más contratos que Pedro Morenés. Esto la verdad que nos parecía, nos sorprendió, aunque si lo piensas bien, no teníamos por qué habernos sorprendido. ¿Alguna diferencia hay entre unos gobiernos u otros? En este tema, ninguna. Simplemente las exportaciones van a más, es una política de Estado en la que se hace pues, lo que se tenga que hacer. Como veis aquí, los datos de abajo son los datos exactos. Esto es una captura del informe del Gobierno español en el que se ve el material de defensa autorizado en el año 2020 por el Gobierno español, en este caso, 26.500 millones. ¿A quién le vende armas España? Nosotros tenemos varios informes, intentamos hacer cada año un informe del Gobierno. Es verdad que no siempre podemos, pero intentamos como mínimo hacer un comentario crítico, un análisis. Del último todavía no lo hemos hecho, del de 2020, pero aquí tenemos los datos del anterior y podéis ver también para entender cómo funciona el comercio de armas. Los principales clientes en una década, para tener una visión en un periodo, son Alemania, Reino Unido y Francia. ¿Por qué? Porque con Alemania, Reino Unido y Francia compartimos industria. Tenemos empresas que son compartidas con estos países y lo que hacemos es vender unas partes del Eurofighter y de la A400, ¿no? Y de algunas otras. Hay mucho intercambio interno en la Unión Europea con las principales potencias en industria militar, que son obviamente Alemania, Reino Unido y Francia. O sea que digamos que esto es un mercado diferente, no responde no es una exportación real. Después está Australia, es verdad que es un partner importante de la OTAN, en Australia, que se le ha vendido sobre todo muchos buques de guerra, fabricados por Navantia. Y a continuación ya viene Arabia Saudí. Y Arabia Saudí sería el primer destino que, como veis, en una década, se ven los números más o menos bien, acumula y ahora ya supera, con los datos de 2020, los 2.000 millones de euros en material de defensa que se le ha vendido a Arabia Saudí. Y sabéis que Arabia Saudí está en guerra desde el año 2015. También aparece Turquía, un país con sus conflictos, aparece en la lista de conflictos armados. También está Venezuela. Como veis, los últimos años no hay ventas de armas, pero los hubo durante periodos anteriores, sin diferencias entre unos gobiernos u otros, como veis. El negocio es el negocio. Emiratos Árabes Unidos, que ha cogido fuerza últimamente, y después algunos otros países, como veis aquí. Algunos de ellos, de los que aparecen en esta lista, son países que cualquiera sabe que están en guerra, que estaban en conflicto armado. Y algunos otros, digamos, que cualquiera sabe, mirando informes oficiales de las ONGs más prestigiosas, de expertos de Naciones Unidas, que son países donde los derechos humanos son vulnerados en un nivel elevado, ¿no? Un nivel que puede llamar la atención, que sabemos, ¿no? Lo que digamos que no se toma la decisión sin esta información. Prestamos atención a la exportación de armas a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos, porque es un buen ejemplo de cómo funciona el comercio de armas. El comercio de armas español, y aquí tenéis el gráfico de cómo ha evolucionado el comercio de armas español. En la primera columna
es la de autorizado y la de al lado sería la de lo exportado realmente en el año. De aquí podemos ver cuál ha sido la evolución en los últimos años a un país que desde el año 2015, como bien sabéis, está en guerra. Y esto nos hace pensar en una de las primeras reflexiones. Cuando se venden armas a un país, la legislación dice que tenemos que mirar si está en conflicto armado en ese momento, en el momento de hacer la transferencia. Pero claro, Arabia Saudí en el año 2013 estaba comprando armas para algo, obviamente, porque uno se va preparando para algo que va a hacer dentro de un tiempo. La guerra no se decide de un día para otro. La guerra se decide se va preparando un ejército como el saudí, se fue preparando durante muchos años y al final dijo, ahora ya tengo lo que necesito y voy a hacer, pues voy a actuar con esta herramienta que tengo, la herramienta militar en Yemen. Pero desde que comenzó la guerra, es verdad que las exportaciones han ido bajando, aunque en los últimos años hemos visto que incluso no tanto, pero se mantienen, no se han eliminado del todo. Hay países donde se han reducido a un nivel más alto. En España no han llegado a eliminarse. ¿Y cómo se producen las ventas de armas? Que yo creo que esto es bueno decirlo y repetirlo, aunque lo hayamos dicho muchas veces. Vender armas no es fácil. No lo digo porque tenga la experiencia, pero vender armas no es fácil porque tu cliente, digamos que son posiciones en los gobiernos con una gran responsabilidad. Quien te va a dar la seguridad de que sí, quiero comprar 200 blindados o quiero comprar 5 Eurofighters, bueno, esto te lo va a decir, si no el presidente del gobierno, te lo va a decir el ministro de Defensa o alguien con un cargo similar. Y es bien sabido que para hacer negocios de este calibre y de este nivel, el gobierno se implica al máximo. Esto lo hace para ayudar a las empresas constructoras, para hacer a las empresas de trenes, a las empresas a los bancos para llegar a otros lugares, empresas de energía, y también lo hace para ayudar a las empresas de armas. Si miráis alguna vez alguna noticia de delegación española visita Arabia Saudí, yo lo miraba hace unos años, o visita Turquía, o visita Egipto, una delegación del gobierno. Si miráis el detalle de la noticia, suelen poner el nombre de quienes acompañaban al rey, si es que iba el rey, porque el rey es una de sus funciones, o al presidente o ministro que corresponda. Y en esta lista, en muchas ocasiones, vemos que hay varios empresarios, algunos de los que probablemente conoceremos, y siempre suele aparecer algún empresario de alguna empresa de armas, que si el de Navantia, que si el de Airbus, que si el de Indra, que si el de alguna empresa, ¿no?, de gran tamaño. Y esto es algo que ha ocurrido con Arabia Saudí, obviamente. Y con Arabia Saudí sabemos que el rey Juan Carlos mantenía una buena amistad con sus dirigentes y que esto es bien sabido que sirvió para facilitar algunas de las operaciones también en cuanto a la venta de armas. Pero por si esto no fuera suficiente, España tiene un acuerdo especial que no tiene con ningún otro país, con Arabia Saudí. Con Arabia Saudí tiene un acuerdo especial de cooperación en defensa. Y este acuerdo, que fue firmado hace 4 años, si no recuerdo mal, 3 o 4 años, es un acuerdo que le exigió Arabia Saudí a España para comprarle armas. ¿Y qué dice este acuerdo? Que el gobierno, el propio Estado, se hace garante de la operación que está realizando una empresa de armas española con el gobierno saudí. ¿Qué significa esto? Que no hay manera de echarse atrás en el acuerdo al que se haya llegado. Es decir, que pase lo que pase, el gobierno garantizará que esta operación se hará. Y quizá esto explica, no sé si recordáis, cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó al cargo, se encontró, además la ministra sabéis que es jueza, se encontró con una cuestión de aplicación de la legislación del comercio de armas. Probablemente al principio pues actuó más como jueza que no como ministra. Y sabéis que se encontró con que había que hacer una transferencia de 400 proyectiles láser con una tecnología láser, que eran proyectiles que se lanzaban
proyectiles norteamericanos que España había comprado a Estados Unidos, pero que se había comprometido, de hecho se había comprometido, luego lo supimos, Mariano Rajoy en el año 2015 con el gobierno saudí, como que esto España se lo daría para apoyarle en su contienda militar en Yemen. El caso es que llegó el momento en que Arabia Saudí dijo, oye, dadme las 400 bombas, bombas Paveway se llaman, dadme las 400 bombas que me prometiste. Le llegó a la ministra y dijo, 400 bombas, bombas de las que hay informes de Naciones Unidas que han sido utilizadas contra hospitales y contra escuelas por el ejército saudí, por la aviación saudí, que además esta aviación son Eurofighters fabricados en Europa y una parte de estos Eurofighters son fabricados en España. Pues ella dijo, esto no lo vamos a hacer, y la denegó, la paró, dijo, no vamos a entregar estas bombas, porque claro, incumplía. Ella vio que incumplía la legislación. Pero claro, por la mañana dijo esto y por la noche le llamaron, le dijeron que no se había mirado todos los documentos que tenía que mirarse y que estas bombas obviamente tenían que entregarse a Arabia Saudí como bien se hizo al día siguiente, y allí llegaron y allí las habrán utilizado, me imagino que en la guerra de Yemen, como todas este tipo de armamento como mínimo. Y desde entonces Margarita Robles ya nunca ha hecho nada parecido. Me imagino que le tirarían de las orejas. Hacemos también un análisis para que tengáis un dato que guardar, y quizá diga muchos datos, pero este creo que es fácil de recordar. Ayer explicaba que fuimos a hablar con el Ministerio, con el Departamento de Exportación de Armas de la Secretaría de Estado de Comercio. Hay un departamento sobre esto, en el que hay unos funcionarios que nos atendieron muy gustosamente cuando hicimos hace unos años un informe en el que poníamos estos datos, las exportaciones de armas, y luego poníamos al lado cada año si ese país aparecía como que estaba en conflicto armado, y además ahora añadimos, en colaboración con otra entidad, lo hacemos con la Escuela Cultura de Paz de Barcelona y ahora con el Instituto de Derechos Humans de Cataluña, otro indicador que es el de derechos humanos. Entonces, digamos que fuimos allí con estos informes hechos de Europa y de España, diciendo, mire usted, nosotros hemos hecho el trabajo para ayudarles a tomar la decisión. Cuando tengan la reunión de la Junta Interministerial de Materia de Defensa, cojan el informe y así pues irán un poquito más rápido para denegar o autorizar la licencia de exportación. Y nos dijo, ay, pues muy interesante, sí, dejadlos aquí, ya los miraremos. Y digo, oye, ¿y ustedes cómo lo deciden? Lo dije ayer, pero creo que es interesante decirlo otra vez. Dice, bueno, nosotros tenemos nuestros informes. Tenemos nuestros informes de las embajadas, ¿no? En la embajada sabéis que hay espías o hay personal de inteligencia, ¿no? Personal militar que se encarga de hacer informes para el gobierno, obviamente. Y bueno, en esos informes, digamos que pues no decía ni que Arabia Saudí estaba en conflicto armado, ni que Emiratos Árabes no estaban en conflictos armados, ni que Egipto lo estaba, ni que Omán está en una región insegura, ni que México también no tiene un conflicto que hay que tener en cuenta, ni que Colombia o Filipinas o Irak, ¿no? Sus informes no dijeron en ese año ni que estaban en conflicto armado, ni que vulneraban los derechos humanos, ni nada parecido. Les entregamos este informe y nuestros informes, y esto se repite cada año, en España y en Europa, es un patrón, curiosamente, poniendo la lista de países en conflictos armados uno a uno y viendo, y luego hay otro indicador que es el de países en tensión, que sería asimilable a que podrá haber, ¿no?, vulneración de derechos humanos. Con este indicador nos sale, en el caso español, que el 6% de las ventas de armas han ido allí, a países en conflictos armados, en un acumulado, en este caso fue un informe de 2004 a 2017, y el 16,3% a países en tensión. Es decir, el 22% de las exportaciones de armas, y también salía alrededor del 20% de las exportaciones de armas europeas, van a lugares donde una aplicación rigurosa de la legislación existente no lo permitiría. ¿Y por qué no funciona el comercio de armas? Ahora pasaremos aquí, así lo vais viendo. Estos son datos internacionales.
¿Y por qué no funciona la ley de comercio de armas, ¿no? La ley de control de comercio de armas? Yo diría que, mira, antes de venir no lo había hecho nunca porque la ley se llama, digamos, todo el mundo le llamamos control del comercio de armas. Y claro, al final las palabras significan algo diferente, depende para quién. Y yo creo que algunas de nosotras habíamos pensado que control era reducción, ¿no? O desarme, o eliminación. Y he buscado sinónimos de control, y resulta que no aparece lo que he dicho. Controlar significa dirigir, dominar, mandar, registrar, comprobar, observar, inspeccionar, pero no significa reducir ni eliminar ni nada parecido. La ley de control de armas está para dirigir un sector, para gestionarlo. Y como os he puesto aquí con una cita de este Centro Internacional de Comercio y Seguridad de Estados Unidos, con el Tratado Internacional de Comercio de Armas, el TCA, ellos dijeron, esto es una cita literal, que los socios comerciales, es decir, las empresas de armas y sus clientes, serán capaces de comunicarse en un lenguaje normativo común, facilitando las operaciones, reduce el riesgo y mejora la seguridad de la ruta comercial. Por eso el Tratado de Comercio de Armas tiene sentido comercial y empieza así a generar apoyo a las principales compañías de defensa. Es decir, la legislación de control de comercio de armas es para ayudar a la promoción del comercio de armas. Y si no, veamos la evolución de las exportaciones de armas en los países donde hay legislación del control del comercio de armas. Van a más. Es decir, primero sepamos de qué estamos hablando. Esto no es para reducir, sino que es probablemente para facilitar, para que vaya mejor, para que vaya a más. Y bien está saberlo, porque nos ha costado años saberlo. ¿No? Yo la verdad que ahora es de las pocas veces que lo digo así tranquilo, porque ya lo veo claro. Además, en el sector es difícil, ¿no? A veces, porque a veces necesitamos tener victorias y cuando sale algo dices, oye, hemos ganado, tenemos un tratado de comercio de armas, lo hemos conseguido y en realidad no conseguimos nada. Ahora hemos visto que aquello no fue una victoria como pensamos. Aquí veis el comercio de armas internacional, simplemente para ver algunos datos internacionales, cómo España, curiosamente, después de Estados Unidos y Rusia, pues sale en un lugar destacado. España, oye, pues que tenga el 3% del comercio de algo, pues no le toca en el mundo. O sea que tiene un rol importante. Y aquí tenéis el dato que ponía en la primera gráfica del CIPRI, de la evolución del comercio de armas, como desde la bajada que se da por el final, por la caída del muro de Berlín, que es verdad que ahí se produce una bajada con la tendencia hacia el muro de Berlín, después ha ido realmente al alza. Además, es curioso porque el Tratado de Comercio de Armas ha sido firmado por China, ha sido firmado por España, por Italia, por Reino Unido, por Alemania, por Francia, por los principales exportadores de armas. Hasta lo ha firmado Estados Unidos, que no firma nada. No lo ha ratificado, porque eso ya sería demasiado, pero hasta lo ha firmado. Y muchos otros de los principales exportadores de armas. Pues esto no es normal, que los principales exportadores firmen un tratado si no es en su beneficio. O las principales compañías han hecho declaraciones a favor de que exista este tratado. Así que la legislación es para controlar el comercio de armas, sí, pero para controlarlo en beneficio de aquello que no pensábamos. Así que a la primera pregunta ya tenemos una respuesta, a la pregunta principal. Y claro, ¿por qué las leyes que hacemos finalmente lo que hacen es proteger a las empresas y no a las víctimas? Porque las armas sabemos que habitualmente son para ser utilizadas en muchos de los casos en conflictos armados y las víctimas de los conflictos armados, el 90 y muchos %, pues son personas civiles. Hoy y siempre. A veces se dice, no, es que antes no eran civiles también. Pasa que ahora digamos que lo contamos con un poco más de rigurosidad. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué protegemos a las empresas? El caso europeo creo que lo explica muy bien. El caso europeo
sabéis que en Europa no había presupuesto de defensa en la Unión Europea. Pues ahora sí que hay presupuesto de defensa. El presupuesto de defensa era de lo poco que no entraba en esta cesión, ¿no?, de soberanía a la Unión Europea. Pero en los últimos años se ha caminado en esta dirección. Aquí, como veis en la gráfica, veis la evolución del dinero que se destina en el presupuesto comunitario a las actividades, al fondo de defensa, que incluso puede llegar en este periodo a 40.000 millones del presupuesto comunitario, juntando, digamos, otras partidas y lo que los estados espera que pongan, con un destino principal, que son las empresas de armas. Sobre todo es la producción armamentista, la I+D. Hubo un proceso, ha habido todo un proceso para decidir que en Europa haya un presupuesto de defensa, porque no querían anteriormente. Eso viene de la Comisión Juncker, eso fue promovido por Juncker, y Josep Borrell es también muy entusiasta con el presupuesto de defensa. Todo esto fue, sobre todo, hubo un proceso participativo de reflexión sobre cómo tenía que ser o sobre si se tenía que hacer o no, y en este proceso participativo estaba liderado por lo que se llama el grupo de personalidades. El Group of Personalities, que es un grupo que está conformado por quienes veis aquí. En la parte de abajo veis que hay pues, unas personas que pertenecen pues son de la política, de algún think tank, y en la parte de arriba vemos empresas de armas. Airbus, MBDA nos sonará, BAE Systems, Saab nos sonará también, Leonardo o Indra, que es una de las empresas de armas de España más importantes. Estos son quienes han reflexionado sobre cómo había que destinar y cómo hay que enfocar la seguridad en la Unión Europea. En esta gráfica, en estas tablas podéis ver en la columna de company, podéis ver el nombre de las empresas y luego el dinero que destinan a lobby, el número de lobistas que tienen, y en la columna donde pone meetings con la Comisión Juncker, las reuniones que han tenido con la Comisión Juncker en todo este proceso de decidir el presupuesto de defensa de la Unión Europea y que la Unión Europea tenga una pata de defensa. Como veis, BAE Systems, Airbus, Thales, Leonardo, grandes empresas, MBDA, de hecho, MBDA, si no recuerdo mal, era la empresa en la que Pedro Morenés era el director en España, antes de ser ministro de Defensa, si no recuerdo mal. Es la segunda empresa más importante de misiles del mundo. Tienen a un número importante de lobistas en Bruselas trabajando, ayudando a los diputados y a las diputadas a que tomen sus decisiones, a la Comisión, al Consejo de Europa, para que, bueno, y les facilitan, ¿no?, su trabajo, que para eso están los lobistas. Nosotros, el Centro de las, estamos en una red que se llama ENAT, que aquí lo veis como fuente, que es una red europea de organizaciones como la nuestra, de diversos países, y tenemos a un lobista en Bruselas, que se llama Leticia, y está media jornada. Hacemos lo que podemos, luchando contra estos. Y bueno, hay algunos diputados que nos hacen caso. Y veis aquí la lista, los nombres. En la anterior coinciden muchos de ellos con los que hacen lobby, y luego vemos en la columna de empresas de armas que se han beneficiado de los subsidios a la I+D de defensa de la Unión Europea, y vemos que son los mismos nombres. Y así funciona la Unión Europea, y así probablemente funciona también el caso español. ¿El lobby de las empresas funciona? Claro que sí. Y sabemos que la democracia liberal es la base de su funcionamiento, ¿no? Las influencias, el lobby, la incidencia de los grupos de presión de un lugar y de otro. Pero a veces no siempre ganan. Y al menos pues, os puedo explicar una anécdota que es un poco positiva, o es positiva. Es positiva. Y como estuve en el proceso, me gusta explicarlo. ¿Os recordáis que en el año 2008 se prohibieron las bombas de racimo? Que además se fabricaban no muy lejos de aquí, unas de ellas. Las fabricaba Spal, unas bombas de racimo, y las otras las fabricaba una empresa que se llama Instalaza, que está en Zaragoza.
Había 2 empresas que fabricaban bombas de racimo en España. Nosotros hicimos una coalición entre varias entidades de paz y desarme en el Estado para incluirnos en la coalición internacional por la prohibición de las bombas de racimo, como ocurrió 10 años antes con la prohibición de las minas antipersona, que, si no recuerdo mal, también las fabricaba Expal, ¿no? Creo que siempre están en la foto, siempre aparecen. Explosivos alaveses. En aquel proceso, cuando empezamos las reuniones, hicimos nuestro trabajo de lobby y fuimos a ver al representante del gobierno español, que era un funcionario, un diplomático de carrera, que era la persona encargada de ir a las reuniones que se iban haciendo en varios lugares de Europa. Y fuimos a verle todas las entidades y nos acogió ya. Cuando llegamos, recuerdo que nos dice, oye, pues muchas gracias por venir, aquí sentados y ahora me explicáis. Dice, me alegro mucho que vengáis, porque mira, justo ayer vino el señor Leoncio. Leoncio es el nombre del presidente de Instalaza, que no se me olvida. El señor Leoncio de Instalaza, pues para presentarme, para hablarme de sus bombas de racimo. Digo, anda, no me digas. Sí, sí. Dice, hablad con él, si queréis, si podéis. Y le llamamos y le dijimos, mira, en la vuelta, íbamos de Barcelona a Madrid, en la vuelta paramos en Zaragoza y si quiere usted le explicamos nuestro plan, que es el de prohibir pues, la MAT 120 que usted produce. Y dijo, bueno, pues, pero no sois los de Greenpeace, ¿no? Que vinieron el otro día a hacer una protesta. Digo, no, somos otros. Ahí fuimos otra gente allí, no quería ver a los de Greenpeace. Y entramos en su empresa, hablamos con el representante del gobierno español, dijo que fantástico, que muy bien, que en eso estamos, que España siempre está por estos procesos de desarme y de paz, etcétera, y nos fuimos. Paramos en Zaragoza y el señor Leoncio y compañía nos puso un PowerPoint con sus bombas, explicándonos que las bombas de racimo que fabricaban allí en realidad no eran, que eran buenas bombas. Lo decía, yo creo que lo decía convencido, que eran buenas bombas. ¿Por qué eran bombas? Sabéis que las bombas de racimo, la razón de prohibirlas es que cuando las lanzan los aviones, son bombas militarmente muy útiles, porque con una pasada del avión dejas caer cientos de bombas pequeñitas en un área muy grande, se llama bombas de área, y cuando caen explotan. Pero el problema es que cuando caen, unas explotan y otras no, porque claro, tienen que caer de un momento, o se quedan colgando de un árbol, o se quedan en un más. Son bombas pequeñitas que luego, cuando vuelve la población, si es que han avisado, vuelve la población civil a aquel lugar, son como juguetes, los niños las cogen y les explotan, ¿no? O no las ves, y generan víctimas de guerra, y eso lo prohíbe la Convención de Ginebra, que es así, la hemos firmado todos. Por eso se prohíbe, no por pacifismo ni desarme, sino por cuestiones, ¿no? Sobre todo de legislación internacional humanitaria. Él decía que sus bombas no, porque tenían 2 elementos, uno de desactivación y otro de no recuerdo, era desactivación automática y como que se autodestruían. Si no explotaban, decidían autodestruirse por sí mismas, algo que no se creía ni él. Pero bueno, digamos que lo tenía bien preparado y nos lo enseñó. Dije, pues bueno, pues mire usted, nosotros estamos por prohibir sus bombas también, no se sabe mal, bien, y nos fuimos. Tuvimos varias reuniones en varios lugares, la campaña fue a más, se pusieron varios países detrás, porque al final necesitas también hacer una coalición extraña, ¿no? Países, grandes entidades y otros, como nosotros. Y llegamos a Dublín en 2008 a la reunión definitiva, ¿no? Ya se sabía que allí tenía que pasar algo. Llegamos allí y estas reuniones, que pasan muy de vez en cuando, funcionan como que entras en una sala muy grande, así muy oficial, en la que cada país tiene 2 sillas y tienen su cartelito de país con su micro ¿no? Y ahí así da la vuelta, ¿no? Y allá había, pues, yo qué sé, 60, 70 países, muchos países. Y España tenía sus 2 sillas y detrás, en estos procesos, ponen sillas detrás, ¿no? Como una segunda fila para que se siente más gente en cada lugar. Entonces, para los activistas, nos habían dicho que esas sillas eran para nosotros, que podíamos entrar y salir cuando quisiéramos. Y yo éramos varios. Yo entré a ratos. Iba detrás a hablar con el funcionario y digo, oye, ¿cómo va? No, bien, ahora verás. Mira, ahora me toca, quédate. Me quedé. Digo, oye, pues vamos a ver qué dice. Y le tocó su turno, iba así por ronda. Y dice, ya verás, que os gustará.
Y entonces dijo, bueno, entonces vamos a prohibir, estamos por la prohibición, porque España, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que se dice en un sitio así. Dijo, pero tenemos una propuesta que hacerles a todos ustedes. Dijo, mire, proponemos que no se consideren bombas de racimo las que tengan las siguientes características. Y estaba diciendo exactamente lo mismo que ponía en la web de Instalaza, de la MA 120, las mismas. Estas las quitamos del tratado, porque son características que hacen que no se puedan considerar lo que aquí queremos prohibir. Por suerte, España no pinta ni un comino en la escena internacional, y la ronda pasó y nadie apoyó la moción. Y bueno, finalmente las bombas de racimo españolas fueron prohibidas. Eso, ganamos aquella... ¿Cómo funcionó el lobby allí, ¿no? Yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo funcionó el lobby? O sea, yo creo que este señor, cuando fue allá a don Leoncio, le dijo, no se preocupe usted, nosotros vamos a defender los intereses de España y los intereses de las empresas españolas, y yo allí defenderé sus intereses. Y lo hizo. No lo hizo con mucha vehemencia, ni lo repitió. Lo dijo y dijo, bueno, no ha triunfado. Pero yo creo que no insistió o no salió de la reunión porque estábamos allí los demás. Y dijo, bueno, lo que no ganó por aquí, pues lo ganó por allá. Y de hecho, la ministra en aquel momento, Carme Chacón, yo creo que lo tenían decidido. Y eso sí que yo creo que sería una victoria, ¿no?, de nuestro lobby, de que funciona, a veces funciona. Al día siguiente fue el primer país del mundo que eliminó las bombas de racimo, y de hecho Instalaza puso una demanda al gobierno español porque le había hecho perder 40 millones de euros porque las tenía en almacén, las iba a vender y ya no le dejaban ni venderlas. Que no ganó esta querella. Aunque con el tiempo luego miramos si el gobierno español, con Pedro Morenés, que además tenía alguna relación con Instalaza, había ido dando contratos para compensar aquella pérdida. No sabemos si esto fue hecho así o no, pero es verdad que Instalaza durante varios años tuvo sus contratos para comprarle armas por el Ministerio de Defensa español. ¿El sector de defensa es importante o qué es tan importante para que tenga tanto peso, para que le ayudemos tanto? Aquí tenemos un mapa interactivo que se llama el Mapa Interactivo de la Industria Militar en España, que lo podéis encontrar en nuestra web. Si os hace gracia podéis entrar e intentamos tenerlo lo más actualizado posible y vemos dónde están las empresas de armas españolas. Y en el País Vasco pues hay unas cuantas. Como veis, la capitalidad aquí también tiene un peso. Las empresas de armas, ¿dónde están? Pues donde están quienes las compran, que es en Madrid. Y después hay algunas por aquí y por allá. En País Vasco tradicionalmente había empresas de armas, primero eran de armas, ¿no?, más pequeñas y ligeras, y luego pues otro tipo de empresas. Ahora veremos alguna, y en Vitoria pues tenéis algunas empresas que se consideran de defensa. También cuando decimos empresas de armas, a veces alguien piensa en un arma, pero lo que es un arma está definido oficialmente, no lo decimos nosotros, sino que lo dice la Unión Europea o lo dice el propio Ministerio de Defensa, y digamos que es material de defensa, material necesario para hacer la acción militar, ¿no?, para el ejército. Y digamos, por eso le llamamos armas, pero es material de defensa. Y esto se fabrica también aquí. El sector en España, para que veáis, cada año factura unos 8.000 millones, un poquito más, unos 8.000 millones. Yo a veces digo, 8.000 millones, ¿esto es mucho o poco? 8.000 millones. Me he cogido el PIB de España, del Estado, y 8.000 millones sobre el PIB es el 0,7%. ¿Esto es mucho o poco? He buscado ahora, además así rápidamente, digo, a ver, ¿cuánto es el sector, la fabricación de automóviles, cuánto es sobre el PIB? Y la tecnología de la información, las TIC, ¿sabéis?, que es otro sector. Pues la fabricación de automóviles supone el 8,5% del PIB, solo la fabricación. Y las TIC el 4%. O sea, es un sector pequeño, que no es irrelevante, por supuesto, pero bueno, que tampoco es que la economía bascule alrededor del sector de la industria militar. En Euskadi es difícil ver si las empresas tienen es difícil verlo porque no habría que ir empresa por empresa y no tenemos datos de todas,
pero yo me atrevería a decir que probablemente facturen en defensa. Sabes que Aernova es una empresa bastante grande, que tiene una parte de defensa. Nosotros lo que ponemos es cogemos la facturación total de la empresa y después se le aplica un porcentaje, que esto a veces aparece en revistas especializadas. Dice el 10%, el 8%, el 20%, el 14%. Entonces las empresas tienen una parte de defensa y una parte de civil. Y hay que quedarse con esta de defensa. La verdad que una estimación que no es nada rigurosa sería unos cientos de millones. 500, quizá, algo así. Unos cuantos más, no sé si mucho menos, pero puede ser que sea algo así. Y curiosamente me daba también el 0,7% del PIB, o sea que tiene sentido. Tiene cierto sentido. Por el número de empresas yo pensaba que sería un poco más en comparación con el global, pero es verdad que las empresas de aquí no facturan tanto como las que facturan las que producen buques de guerra o aviones de combate, que son quienes facturan más. Y curiosamente en el mundo, que tampoco hay una cifra, pero yo me he aventurado a hacer un cálculo, como os decía ayer, las 100 principales empresas facturan 400.000 millones de dólares en defensa. Luego hay muchísimas más empresas, pero es verdad que muy pocas tienen una gran parte del pastel. Pongamos que es el doble, que puede ser más, probablemente. Y con el PIB mundial, etcétera, ¿no? Haciendo unos cálculos, saldría el 0,85. O sea que estamos hablando, ¿no? de algo, de un sector que no llega al 1%, con seguridad, no debe llegar al 1%. ¿Es un sector tan importante? ¿Por qué es tan influyente? Si buscáis noticias de producción de armamento, todos los ministros de defensa, que son quienes lo anuncian, y Margarita Robles le encanta, anuncia que se van a fabricar fragatas en el Ferrol, ¿no? En Ferrol o fragatas en Cádiz, y que eso va a dar empleo a... Y hay un dato de hace poco, de las fragatas que se van a fabricar en Ferrol para el ejército español, para la Armada Española, por valor de 4.325 millones, fragatas F-110, que van a crear 8.000 puestos de trabajo durante unos 8 años. En 2030 se acabarían de entregar. Uno se pone a hacer cálculos y dice, a ver, 8.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, en 8 años. Eso son 540 millones al año para 8.000 puestos de trabajo. Si lo dividimos entre los 8.000, nos sale que estas personas podrían estar recibiendo 5.600 millones, 5.600 euros mensuales brutos, que no está mal, sin trabajar. Si les diéramos a cada uno de los 8.000, dividiéramos el presupuesto que se coge y se lo diéramos a cada uno. Yo digo, pues le damos 2.000 a cada cual, ¿no? Que durante 8 años, pues, no sé, y nos sobra más de la mitad, nos sobran 27.000 millones. 2.700 millones. O sea que también la excusa de los puestos de trabajo no funciona. No funciona. Nos sale caro y además esto lo pagamos con dinero público, al 100%. Aquí no hay vuelta de hoja. Hay una universidad, una gente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no todos son como Trump. Hay una universidad que se llama Brown University, donde hacen estudios sobre el coste del gasto militar, el tema del empleo, y tienen unos informes que hacen de manera frecuente sobre, con el dinero, qué empleos se podrían crear. Y tienen este gráfico que veis aquí, creo que es bastante representativo de que con el presupuesto del Pentágono del año, que es bastante alto, como veis, en los empleos que se generan en defensa pues son 1.800.000, más o menos, lo que pone aquí en el gráfico, pero que esto, dedicado este mismo dinero a otro sector, generaría mucho más empleo. Si fuera para la energía solar, por ejemplo, para la energía limpia o para la educación, generaría 5 millones. Invertir el mismo dinero en generar empleo en este sector. Y así, o en el tema de salud o en algunos otros, prácticamente en todos los sectores. Es decir, el sector de defensa es más caro para generar empleo. Nos cuesta muchísimo más. No es eficiente, es ineficiente en este sentido. Y hay que decirlo claramente.
Porque es el argumento principal que se utiliza para convencernos de que tenemos que fabricar más armas en este país y comprarlas, claro. Aquí hay algunas empresas vascas, de por aquí. He ido al mapa y he cogido las de más cerca. Hay algunas otras en Bilbao, cerca de Bilbao hay bastantes. En el mapa lo tenéis todo, digamos que esto es información abierta. Y podéis entrar ahora y verlo desde el móvil probablemente. Tenemos aquí cerca Beretta, tenemos TIC Automotive, AIG, Power Solutions, Aernova, que es bien conocida, Mizar, y aquí tenemos un poco la definición del tipo de material de defensa que producen. Es verdad que algunas hacen armas directamente. Bueno, pues oye, Haya, Aguirre y Aranzábal se dedican a hacer escopetas y balas, pues lo sabemos. Pero pues hay otras que hacen componentes, como Aro hace componentes para el avión de transporte militar, el A400, o Aernova hace partes, ¿no?, de aviones y otros vehículos militares. O Beretta, que sabemos que también es de pistolas, ¿no? Beretta es conocida de toda la vida, es una empresa italiana. Y hay otras en el País Vasco, como Sapa, que bien sabéis que es además del presidente de la Real Sociedad, que es una empresa importante. Sapa facturará, lo digo así un poco a ojo, pero 60, 70 millones al año, que no es poco, en fabricación de armamento. Y tenemos ITP, que también fabrica motores de vehículos militares importantes, ¿no?, de Eurofighters y otros aviones de guerra. O sea que la industria vasca es potente, existe y bueno, es una realidad con la que también tenemos que ver qué hacer. Al final tengo una pequeña propuesta, que cuando hay industria militar en un lugar es más difícil, pero bueno, para eso estamos, ¿no?, para hacerlo difícil. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Tengo 5 minutos? 5 o 10. Vale, muy bien. Pues vamos a pasar quizá a la parte un poquito menos triste, a ir llegando hacia cosas que podemos hacer. Las empresas de armas, hace años empezamos a incorporar un elemento más en el ciclo. Tenemos el comercio, la industria, el gasto militar, que es la decisión política de cuánto dinero ponemos para comprar armamento y para mantener los ejércitos. Pero hay otro elemento que incorporamos hace unos años, que es el de los bancos. Le llamamos banca armada, que como anécdota puedo decir que en el primer año que sacamos la web, que se llama la campaña Banca Armada, había alguna gente que nos escribía pidiendo información sobre los créditos, porque pensaban que era la banca del señor Armada. Y dije, bueno, no, mire bien la web, que no va de esto. Y digamos que la Banca Armada, que la llamamos así, hicimos el primer informe, y además aquel lo hice yo. Ahora también participo en informes, pero ya somos un equipo más grande, por suerte. Pero aquel lo hice yo, prácticamente completamente, en el año 2008. Y me acuerdo que miré las 200 empresas de armas españolas, una a una, en su informe, su balance, viendo la ratio de endeudamiento que aparece, una ratio, en cada una de ellas. Apunté todas y luego hice la media. Y la media dio el 73%. Es decir, las empresas, como todas las empresas, porque luego la ratio de endeudamiento de cualquier empresa es el 75%, 74, 73. O sea que estamos hablando de que las empresas en la economía actual, pues bueno, tienen un nivel alto de endeudamiento. Y el endeudamiento en una parte muy importante, casi todo, proviene de bancos. Uno se endeuda con los bancos, como muy bien sabemos, todas las que tenemos una hipoteca. Y las empresas también lo hacen. Y las empresas de armas también lo hacen. Y es decir, yo hablé con algún economista y le digo, oye, si sale esto, ¿qué piensas, ¿no? Estas empresas, ¿cómo de dependientes son de las entidades financieras? Y dice, pues bueno, pues como todas, totalmente. Sin banco no existirían. Con la economía actual no existirían. Vamos, serían a pique, prácticamente. Dice, pero bueno, es verdad que con el tiempo algo podría quedar. Digamos que quedaría ese 25% o ese 27% o esta parte que quizá pudieran gestionar de otra manera. Es decir, como dato que llama la atención, 3 de cada 4 armas no existirían de no ser por los bancos.
Las empresas de armas necesitan a los bancos y con las empresas de armas probablemente no tenemos mucho que hacer porque no somos accionistas, porque no tenemos mucha influencia, etcétera. Pero con los bancos sí que podemos hacer algo, ser clientes o no serlo, en base a este criterio también. Y la banca armada española, desde entonces, hacemos el ranking de la banca armada, española y mundial, con los datos que tenemos. Ojo, que tenemos datos, que esto es la punta del iceberg. La verdad nos costaría una fortuna. Entonces, estos datos hay que pagarlos a las bases de datos de Bloomberg, de Thomson, y que valen bastante dinero. Y pues son datos públicos, bueno, públicos, son datos accesibles pagando. ¿Cuál es el primer banco armado? Pues el de por aquí, de toda la vida, el BBVA. Y bueno, así es la vida. Tenemos que saberlo. El BBVA es el primero con diferencia al primero al que fuimos a las juntas de accionistas. Sabéis que desde entonces íbamos a la junta de accionistas. Yo me compré una acción. Durante mucho tiempo tenía una acción de cada banco para ir allí a decirles todo esto, que me costaba más tenerla que lo que valía la acción. Y luego está el Santander, que es lógico. Ayer os decía que en una entrevista de la radio me dijeron, oye, ¿y si no dices el nombre de los bancos y dices los dos principales bancos de España? Digo, bueno, creo que se entiende. Ahora ya lo decimos y no pasa nada. Se han acostumbrado. Y luego viene Bankia, que como sabéis, Bankia ahora está con CaixaBank, así que CaixaBank con Bankia subiría a la tercera posición. Y luego vienen otros como Bancamark, que además Bancamark parece que esto les va bien desde siempre, porque además es la banca que financió el golpe militar en España, en la Guerra Civil Española. El Banco Sabadell, que ya no recuerdo ahora, el Banco Sabadell ya no sé si está con alguien o no, ya me estoy perdiendo con las fusiones. ¿Con el BBVA no? Con el BBVA. Con el guipuzcoano. Uy, este no lo conozco. Pues bueno, y veis, CaixaBank, Bankinter, Unicaja, Banco Mediolanum, que además es el de Berlusconi. Tengo un amigo que trabaja en el Banco Mediolanum que me dice, oye, pues no me vienen mal tus informes, porque mira, les digo, ¿ves? Somos de los que menos invertimos en armas, comparado con los otros. Digo, hombre, aquí el objetivo es no salir, no tener menos. Luego está Ibercaja, Caja Rural, que aparece, Abanca, Liberbank, y luego en la parte de al lado seguimos, estos son otras financieras pequeñitas, ¿no?, que son de inversión, y nos aparece una también que os sonará mucho, que es la Laboral Cucha, que a mí me da especialmente rabia que salga. Me da rabia que salga porque es un proyecto diferente, ¿no? En principio es un proyecto diferente. Y ahora os cuento un poco cómo funciona un poquito esto también, qué impacto tenemos. Y luego ya los demás veis que no, bueno, Banco Caminos es otro en el que podemos ser clientes y los demás ya no tanto. Han aparecido aquí algunos otros también. Ha aparecido Caixa de Enginyers en Cataluña, Caixa de Enginyers, Caja de Ingenieros, es un banco muy cercano a los movimientos sociales. Y en el primer informe nos salió. Y yo dije, hombre, ¿ahora qué? ¿No? Todos somos clientes de Caja de Ingenieros. Pues había que ponerlo y lo pusimos. O Caja Rural, porque Caja Rural sabéis que es la que, pues bueno, un poco da el servicio de Internet a la banca ética. Y da rabia que aparezca. Pero claro, Caja Rural es grande, tiene muchas cositas por aquí y por allá, y siempre hay algo que se le encuentra, como veis, desde siempre. Pero bueno, los que no salen son la banca ética, ¿no? Y esto sería una de las opciones que sí que sabemos. La banca ética de verdad. La banca ética, ya sabéis que son FIARE, que son Triodos, pero sobre todo FIARE, y luego ya alternativas más minoritarias, ¿no?, como COP57 o ICOCredit, que estos son proyectos ya para muy militantes, digamos. Pero FIARE y Triodos son un banco normal. Yo soy cliente, tengo esta tarjeta y mira, he pagado una cosa hace un momento. Y si tienes dinero, no tienes que tenerlo igual, funciona. Pero hay algunos otros bancos que sí que han reaccionado. O sea que lo que hacemos funciona, genera algo. El BBVA al principio vino a vernos, oye, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Y vinieron a vernos durante varios años. Vinieron a vernos y buscando una reacción. Y teníamos una reunión cada ciertos meses con personas de RSC, del BBVA,
y nos enseñaban que ellos estaban haciendo mejoras y nosotros siempre, cada año encontrábamos más y más y más. Y llegó un año que dijeron, oye, ¿esto qué es? Que va a dar un paso ya la campaña. Nosotros hemos hecho una política de inversiones en defensa, que si la miráis bien, es una política que pone, política propia, de que eliminan las inversiones en aquellas armas que están prohibidas. Y digo, hombre, así de fondo, eso también lo hago yo. O las que van a prohibir, o sea que tampoco era un gran esfuerzo. Y eso es lo que hacen casi todos los bancos, eliminar las inversiones en las armas que ya están prohibidas. Y nos dijeron, oye, pero hombre, ¿cómo puede ser? Y dijimos, mira, ¿esto hasta cuándo va a ser así? Y nosotros dijimos, mira, esto va a ser así hasta que nos cansemos, hasta que dejéis de invertir en armas o de financiar empresas de armas. O sea, no es una campaña en la que nosotros hacemos algo, vemos una reacción y sacamos un comunicado conjunto. No. Y dijeron, pues no venimos más. Y hasta hoy. Luego, con Laboral Kutxa, sí que es verdad que a veces, oye, llaman y, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo está esto? ¿No? Conozco al DRSC y dicen, mira, es que se nos ha escapado, fíjate, ya lo hemos hablado, lo vamos a desinvertir. Te dicen todo esto. Yo me imagino que es verdad. Pero es verdad que sale, ¿no? Porque uno se despista y a veces le sale. Y con Caja de Ingenieros también parece ser que se lo miraron. Y cada vez hay los bancos pequeñitos, estas cajas pequeñitas, que quieren ser un poquito diferentes, nuestros informes, curiosamente, se los miran. Y algo ha hecho. Hace poco hicimos otro informe, con esto estoy acabando ya, hicimos otro informe en el que queríamos incluir otras entidades financieras que a veces pasan desapercibidas, que son las aseguradoras. Aquí, quien más que menos tiene 2, 3 y 5 seguros. Y hay que ver quién es nuestra aseguradora. Son las de los bancos habitualmente, pero también son otras. Y hicimos un informe en el que queríamos que se vieran más. Y aquí las tenéis. AXA, ojo, aseguradora de las que más financian, BBVA Seguros, Santander Seguros, Allianz, MetLife, AIG, Aegon, Liberty, que me da un poco de rabia porque Liberty Seguros lo ofrecen, sale a veces por ahí en algunas, sabéis que hay corredorías de seguros éticas o que intentan usar, hay un sello que se llama el ETSI, que es un sello que se da a unas compañías de seguros que tienen unos valores éticos que se les hace un análisis. Y en algunas de estas corredurías a veces a mí me ofrecieron Liberty y les envié una imagen, una noticia de que invertía en armas y dijeron, pues lo sentimos, ¿no? Pero bueno, aparece aquí, ¿no? También está Marc Vida, Sabadell, Vida Caixa, Mafre, Línea Directa, la Línea Directa, que es muy famoso, Ibercaja, Generali, también famoso, RGA es de Caja Rural, si no me equivoco, Abanca, Zurich, un poquito menos, pero también tiene, Mutua Madrileña, que hacen muchos anuncios, también aquí lo tienen, y ahí al final veis Lagunaro. Este cálculo está hecho no con la aseguradora en sí, sino con el banco matriz. A veces la empresa es una aseguradora por sí misma, como AXA o Mutua Madrileña, y otras están dentro del banco. Pero es para darles visibilidad, decir, ojo, con nuestros seguros también estamos financiando a las empresas de armas. Porque ese dinero que luego pagamos, estas aseguradoras lo que están haciendo es viendo a ver dónde lo invierten. Y claro, invertir en empresas de armas es muy seguro y da rentabilidad, claro, si es que es un negocio que va más y en el que los estados responden por este negocio. O sea que nunca va a fallar, de momento, hasta que consigamos alguna victoria más. El último informe que hicimos fue el de intentar vincular la financiación, la de los bancos, la banca armada, con la guerra. Esto es difícil, ¿eh? Hicimos un dibujo y dijimos, a ver, ¿quién ha vendido armas a los países que participan en la guerra de Yemen? Estos países. Los bancos de estos países. Las empresas de estos países que han vendido las armas, mirando las armas vendidas, que hay una fuente donde se puede ver, en el SIPRI, viendo que estas empresas son las que fabricaban estas armas, que son las que aparecen aquí, Airbus, General Dynamics, Boeing, Thales, Rolls-Royce, Navantia, Leonardo, Raytheon, Rheinmetall. Mirando esto, viendo qué bancos les financian y, en el caso español, aquí los tenéis. ¿Bancos que financian la guerra de Yemen? Pues podemos decir que el BBVA ha financiado de alguna manera la guerra de Yemen, que el Santander lo ha hecho, que el Bankia, que Bankinter Sabadell, que Mediolanum,
Y bueno, hay que saberlo porque cuesta cambiar de banco, ya lo sé. A mí me costó, y eso que me dedico a esto, pero se puede, con el tiempo se puede. Y para ya terminar, algunas ideas de qué se puede hacer, ¿no? Dices, oye, ¿qué hacemos con todo esto? La propuesta de banca ética ya nos ha salido. Hay otra propuesta política. Nosotros vamos a hablar con el Gobierno, sobre todo con la Comisión de Defensa, una comisión de defensa que ahora está complicada porque está lleno de generales. Y a veces vamos con nuestros informes y les explicamos a algunos de los portavoces de la Comisión de Defensa nuestras propuestas. Ahora queremos ir, vamos cada año. No hablamos con todos, como os podéis imaginar, porque tampoco hay que perder el tiempo, pero hablamos con varios. Y bueno, proponen cosillas, propuestas no de ley, hacen algunas preguntas y hacen un poquito de ruido. Y generan un poco de incomodidad, que ya es algo, pero de ahí no pasa. De ahí no pasa. O sea que allí, en Madrid, por decirlo así, en Madrid no hay mucho que hacer. Pero bueno, la política no es todo la política de Madrid, en el tema este tampoco. Y como vemos, al final, la política de defensa necesita las empresas de armas y las empresas de armas, pues muchas están en Madrid, pero no todas. Y están aquí también. Y son financiadas por bancos que también están aquí y en el que también podemos ser clientes. Y empezamos una campañita que se nos quedó ahí, que tenemos que recuperar, que le llamamos hace tiempo Municipios Libres de Industria Militar. Y esto a veces funciona. Uno se va a su municipio, habla con su gente de por ahí, que siempre conoces a alguien del equipo de gobierno que ha salido ahí votado, y le dices, oye, ¿por qué no llevas esta moción? A ver si sale. Y a veces la llevan y la votan a favor. ¿Por qué? Pues porque no les supone nada. Es verdad, no supone nada. O sí, porque tú declaras políticamente que tu municipio es libre de industria militar y el día que viene ITP y quiere abrir una sucursal allí, os obliga a hablar del tema. Y dices, oye, que nosotros votamos esto, ¿qué hacemos? Y no es, oye, sí, aplaudiendo que va a generar 24 puestos de trabajo. Claro, si en un pueblo hay industria militar ya, la cosa se complica. Pero bueno, para eso están, ¿no?, las valientes y los valientes para llevar estas mociones allí y generar debate. No se trata tampoco de hacer una guerra, porque no vamos de eso. Pero bueno, que se hable, como mínimo que se hable de queremos esto o no. Queremos tener un sector que fabrica armas, que además es el que hace que las políticas de defensa sean las que son, de que el presupuesto de defensa sea el que es y de que dediquemos el 2% del PIB español a defensa y no a otras cosas. 20.000 millones cada año a defensa y no a otras cosas. Podemos controlar las armas. A veces dices, lo que necesitamos es más control de armas. Pues ya hemos visto que control no significa reducción. Y yo abogo por reducir, porque haya menos exportación de armas. ¿Cómo se hace? Pues bueno, primero tenemos que saberlo, ¿no?, lo que pasa, y después pues hacerlo desde los lugares que corresponden. Pero hay una parte que es clave, que es el inicio. Sin dinero, aquí nadie fabrica armas. Pues vamos a hacer que baje el presupuesto militar. ¿Cómo? Bueno, pues hablemos con los responsables políticos y digámosle que queremos más dinero para otras cosas. Y tenemos que pedir, queremos el dinero para hacer esto. Porque Leoncio fue a pedir dinero para hacer las bombas de racimo y todos van a pedir dinero para hacer lo que quieren. Pues vayamos a pedir dinero para lo que pensamos que tenemos que hacer, para que nos pongan presupuesto. Hay una campaña que es la Global Campaign, la digo en inglés, porque se llama así GCOMS, Global Campaign on Military Spending, campaña global contra los gastos militares o sobre los gastos militares. Hemos puesto la sobre los gastos militares para atraer a más gente, aunque en realidad es contra, para reducirlos. Y bueno, intentamos desde ahí generar un poco de debate para que lo que decía Donald Trump siempre que venía a Europa diciendo a las reuniones de la OTAN, tenéis que aumentar el presupuesto militar, no era en vano, porque Donald Trump no es tonto. Será muchas cosas, pero tonto no. Esto era una campaña de marketing para generar un mensaje, ¿no? Era un anuncio, era publicidad, decir, todos a por el 2%. ¿Por qué? Porque le había dicho la industria militar de su país, venga, vamos a intentar que Europa suba su presupuesto militar, porque eso significa que nos comprarán más aviones, nos comprarán más barcos y más de todo, porque también compramos a Estados Unidos. Habrá más negocio. ¿Y qué más podemos hacer? Pues yo creo que con conciencia
con más conciencia podemos... antes hablábamos aquí, decíais, oye, ¿cuánta gente habrá hecho la mili, ¿no? De quién ha venido, ¿no? Que ya casi nadie lo hace. Se está hablando de recuperar la mili, cuidado, que ya están, hay ideas por ahí. La mili, la gente joven no sabe ni lo que es. La mili es el servicio militar obligatorio que existía en muchos países y en España hasta el año 2001 y que desde el año 2001 digamos que se eliminó la opción de hacer la mili porque no había nadie que quería hacerla, ¿no? Digamos que eso era una buena explicación. Digamos que de 1,5 millones que tenían que ir, creo, de reemplazo ese año, no sé si fue alguien, si se presentó alguien para hacer la mili y dijeron, bueno, pues lo hacemos privado, pagamos un salario y ya está, que es lo más fácil. Eso pasó en el año 2001. Yo hice mi objeción de conciencia en aquella época, porque permitían hacer la objeción de conciencia. No estaba yo tan convencido, si no me hubiera hecho insumiso, aunque en aquel momento creo que no hacía falta. Insumisión es desobedecer la ley, una ley que te parece injusta. Y en ese caso, recuerdo el mérito que tienen los insumisos. No sé si aquí hay alguien que haya sido insumisa no se puede. Insumiso, como hay que decir, hay que ser inclusivo, que está bien, me lo creo. Pero yo recuerdo que había de verdad muchísima gente trabajando en el MOC, por el Movimiento de Objeción de Conciencia, en el Milicaca, y que generaron, digamos, una conciencia crítica con el ejército en este caso, ¿no? con la lógica de defensa, con la lógica militar, que ahora hemos perdido. Y tenemos que volver a recuperar esa conciencia. Y cuando tengamos la conciencia de cómo son las cosas, de que las guerras ocurren, para hacer la guerra, para que España decida participar en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak, en la guerra de Libia, en República Centroafricana, en Mali, en infinidad de lugares donde está, esto no se consigue de un día para otro. Como Arabia Saudí no se preparó de un día para otro. Esto se hace con décadas de preparación de la guerra. La guerra la preparamos. ¿Sabéis el dicho, no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra, es toda una falacia. O sea, si quieres la guerra, prepárate para la guerra, porque si no, no la podrás hacer. Si no tienes a gente preparada para utilizar las armas y tiene las armas, no vas a poder hacer nada. Y digamos que esta conciencia de que nos estamos preparando para algo que quizá que nadie piensa que vaya a pasar, pero bueno, el mundo se parece demasiado. El mundo de hoy en día, en cuanto al aumento de gasto militar, de militarización, de ejércitos, de bloques, se parece demasiado al mundo previo a la Primera Guerra Mundial. Y no es por ser alarmista, pero bueno, en un momento determinado nos podemos encontrar en un lugar que no queremos y hay que ponerle freno, porque ahora esto está desenfrenado, totalmente. Y la conciencia es la que nos puede hacer ponerle como mínimo freno. Y la objeción de conciencia a nivel individual también puede estar bien. Y aquí en el País Vasco, que a lo mejor tenéis familiares o amigos, amigas que trabajan en empresas de armas, oye, pues o en el BVA, pues dices, oye, pues estás trabajando en un banco que oye, pues que, en fin, que no está bien esto. Pues no está bien, yo pienso que no está bien, no pasa nada, somos amigos igual, somos hermanos, pero no está, pero bueno, tenemos que ver que hay cosas que están bien y otras que no. No aplaudir a alguien porque está fabricando armas, solo faltaba más. Pero es que ahora aplaudimos a eso, que es el problema. Y aquí lo dejo, porque yo creo que he hablado demasiado. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Ha sido, como bien decías al principio, difícil de digerir, ¿no? Toda esa reflexión crítica, pero sobre todo muy argumentada y con mucho rigor científico que nos has trasladado. Y creo que las preguntas más importantes nos las has contestado también al final, que es lo que veníamos reflexionando toda la semana de qué podemos hacer, ¿no? Sobre todo por los efectos que tiene en muchas personas vulnerables y vulneradas en sus derechos, ¿no? No sé si hay justo 5 minutos para poder hacer alguna pregunta. Nos hemos alargado escuchándole a Jordi, pero era difícil interrumpirte, Jordi, lo siento.
sectores como el deporte, como el arte, como el cine, ¿por qué está silenciado, ¿no? Porque muchas veces a través de estas personas es como realmente se ponen encima de la mesa personas conocidas que todos admiramos o seguimos. Pues bueno, muchos temas a través de ellos cobran vida y cobran actualidad. ¿Por qué este ahora mismo está desaparecido, ¿no? Parece como que pasan los años y pierde fuerza. Bueno, gracias a vosotros se mantiene vivo y está latente, ¿no? Pero es como que la opinión pública ahora mismo no tiene encima de la mesa este tema. Sí, el deporte de élite, ya sabes que tienen unos contratos que les obligan a no decir nada, de nada, en general. Y entonces tampoco hay que esperar mucho más. Cuando hay alguien que ha dicho algo, lo han defenestrado. Y luego sí que hay cada vez más documentales. Ahora tenemos muchas herramientas para acceder a esta información y no hay pocos documentales hechos pues más desde lo alternativo, pero también hechos con medios. Aquí tenemos uno hecho en el País Vasco, que es La guerra empieza aquí. Tenemos otro que está hecho en Valencia, yo soy valenciano, que es Los hilos del tablero, que también está muy bien, reciente, que se puede encontrar por ahí con mucha facilidad para utilizarlo si sois educadores o lo que fuera, o lo queréis ver. Hay otros en inglés, bastantes, que ahora no me acuerdo, algo de Shadow era. Y además hay algunas películas que hablan del Señor de la Guerra, una película de Nicolas Cage creo que es sobre este tema, y algunas otras que introducen estas temáticas. O sea que salen, pero es verdad que es minoritario, ¿no? Es una visión minoritaria y por alguna razón no acaba de estar tan presente. No creo que haya una vigilancia de que esto no ocurra. Quizás si proliferara mucho, a lo mejor, ¿no?, se hace un contrapeso, ¿no? Pero bueno, va saliendo. Yo creo que cada vez tenemos más herramientas para difundir todo esto y lo que tenemos que hacer es, pues nada, saber dónde encontrarlas, ¿no? Buscarlas con un poquito de actividad, de actitud más activa, ¿no? De buscar. Y si no, pues oye, me escribís y yo os mando todo lo que queráis. Oye, hay películas que son fantásticas, críticas, como Senderos de Gloria, que eso debería ser de visión obligatoria una vez cada 3 años en nuestras vidas. Voy a comentar que ayer casualmente a la noche en Netflix hay un documental sobre 10 niños en Gaza y todo lo que les ha hecho los bombardeos. Y además, no sé si dura 1 hora, los niños yo creo que son menores de 12 años todos, y la verdad es que me impactó y muy interesante. Está en Netflix. Creo que se llama... Sí, Nacido en Gaza, exactamente. Nada más, eso era lo que quería compartir. Siempre se aprende. Y la segunda cuestión que quería decir es que las guerras son necesarias para mantenimiento del sistema. Es decir, que igual lo que tenemos que hacer es cuestionarnos el sistema económico y político que tenemos aquí, porque es que si no, para expoliar, para robar en África, para robar en Asia, para robar en Latinoamérica, hace falta guerras, o hace falta dictaduras, o hace falta... Ese es un problema terrible y, bueno, pues que tengáis mucha suerte que tengamos mucha suerte con el trabajo, pero muy difícil. Sí, permíteme un comentario, 2 comentarios. Perdona que robe tiempo a las trabajadoras, que ya es hora de cerrar. Sobre este tema, es verdad, hace poco he estado trabajando con algún compañero la cuestión de la energía, del uso del ejército de cada país. Si miramos, a ver, para justificar, para explicar por qué tenemos ejércitos, existe una explicación teórica, que
que se hace cada cierto tiempo, que es la doctrina de seguridad de cada país. En la doctrina de seguridad de cada país se analizan las amenazas de ese país. Y en las amenazas de cada país, que eso lo hacen expertos de cada lugar, aparece siempre, de una manera destacada, por ejemplo, el suministro energético. El suministro energético es vital mantenerlo. Y aparece en el documento de defensa. Y el ejército está también para garantizar el suministro energético, entre otras muchas otras cosas. Entonces, cuando vemos dónde están desplegados los ejércitos, vemos que están desplegados en gran medida por allá por donde pasan los petroleros. El ejército español está desplegado ahora en el Golfo de Guinea, por ejemplo, pues porque allá también vienen los petroleros de Nigeria para traer petróleo a España, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué necesitamos tanta energía? Porque hay un modelo económico que consume más energía de la que podemos mantener y tenemos que traerla de otros lugares a las buenas o a las malas. Y así funciona. O sea que, claro, si entramos ahí nos quedamos como un poco paralizados y decimos, joder, ¿qué hacemos con todo esto? Y, perdona, otro comentario. Como os digo, yo soy economista. Antes, mira, se me ha olvidado apuntarlo porque también me gusta eso explicarlo. Yo soy economista de cuando estudié, ahora ya no mucho. Pero me recuerdo que cuando estudiaba, más estudié empresa, cuando estudiaba nos decían cada día, vuestro objetivo es maximizar el beneficio económico. Chavales, tal, ¿no? Tenéis que maximizar el beneficio económico de la empresa. Y luego, mirando las empresas de armas, uno dice, madre mía, como hayan ido a estudiar empresa, su objetivo es maximizar el beneficio económico. Pero nos decían, ojo, pero no a corto plazo, que eso es especular y eso es de mal economista. Tenéis que maximizarlo a largo plazo. Yo digo, peor, ¿cómo hace una empresa de armas para maximizar su beneficio económico a largo plazo? Tiene dos medios. O hay guerras, o sea, o hay negocio, o compramos armas pensando que tenemos tanto miedo que no cesamos en la compra de armamento para defendernos de sea lo que fuere, que es donde estamos ahora, quizá. Se hace muy difícil interrumpirte, Jordi, pero las compañeras, muchas gracias por haber estado aquí y sobre todo a ellas también. Gracias.